Perfecto. Joaquín González, muchas gracias por venir, de verdad. De nada. Me hace mucha ilusión que estés hoy aquí hablando con nosotros. A ti por la invitación. Muchas gracias. Joaquín, para el que no lo sepa, uno de los mejores consultores con el que he trabajado en el mundo de gran consumo para temas de Road to Market y Revenue Growth Management, y ahora uno de los principales directivos españoles que hacen revenue a nivel internacional. Gracias. Un privilegio, un privilegio. Muchas gracias. Oye, Joaquín, ¿qué es esto del Revenue Growth Management? Es una disciplina, es un área de conocimiento que busca ser... La explicación es muy sencilla, busca maximizar el crecimiento rentable de las compañías actuando sobre varias palancas. El matiz de crecimiento rentable es muy importante porque no es solo maximizar los ingresos o las ventas de una compañía, sino hacerlo rentablemente. Hacer crecer la venta es muy fácil, es relativamente fácil, pero hacerlo de manera rentable ya tiene su chiste. Y el revenue management no solo es pricing, va mucho más allá, hay más palancas más allá del pricing. No es solo actuar vía pricing. La importancia es que a partir del entendimiento del consumidor y de las ocasiones de consumo, es donde actúa el revenue management tratando de capturar el mayor valor posible de cada una de esas ocasiones de consumo. Y todo esto al final se hace con un análisis muy robusto desde un punto de vista analítico, es una capacidad analítica muy robusta, con mucho pensamiento comercial por detrás. Esto no es una disciplina técnica teórica, sino que tiene que estar muy vinculada a la faceta comercial y al entendimiento de lo que está ocurriendo en el mercado. Y en último lugar es el revenue, la capacidad más robusta, la haces con un análisis de medio y largo plazo, no de corto. El corto te permite hacer atajos, pero has de buscar una vía más sostenible. Has hablado de palancas. ¿Cuáles son esas palancas? ¿Se pueden contar o son secretas? No, aquí no hay ninguna receta mágica. Y las palancas, hay palancas clásicas, siempre se pueden discutir si algunas entran del ámbito del RGM o no, pero las palancas clásicas del RGM y no por orden de importancia, todas son importantes, hay que hacer una visión holística, una visión integral y has de actuar sobre todas ellas. Una es el portafolio, la arquitectura de portafolio o surtido, donde ahí tienes las marcas, los formatos o los tamaños de aquel producto que tú vendas, la presencia en cada uno de los canales. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de portafolio es marcas, formatos, canales. Por supuesto el precio, como he dicho, pero no solo el precio. Promociones desde dos puntos de vista. La promoción que diriges al consumidor, siempre hablando de productos de consumo masivo. Son promociones a consumidor final y también promociones o la inversión que haces hacia los intervinientes en la cadena de valor, esa cadena de valor que al final llega al consumidor. Bien sea el canal Horeca o canal alimentación o canal moderno, la inversión que haces de inversión promocional dirigida al consumidor a través de hipers y supers, o bien la inversión que haces en los distribuidores y en los puntos de venta dirigido al consumidor que quiere tomar algo en un bar o en un restaurante. Y, en último lugar, las condiciones comerciales, que es esa parte de inversión más estructural en los clientes, generalmente acompañado de las grandes negociaciones anuales en el canal moderno, pero también en el canal hostelería, donde también tienes negociaciones, y es una parte más estática, de una capacidad de influencia menor en el muy corto plazo, pero fundamental, y donde te puedes estar dejando mucho dinero sin sacar contrapartidas de éxito o especialmente valorables para tu compañía. ¿Puedes entonces agrupar las palancas que tengan más ROI en el corto plazo y otras más en el largo plazo? ¿O no? ¿O hay que trabajarlas todas conjuntamente para que tengas ROIs? En el corto plazo hay palancas más agradecidas que otras. Si queremos sacar valor, y esto vuelvo a mi etapa más de consultor, cuando un cliente con una capacidad poco robusta de revenue management te llama para que le hagas un diagnóstico y pueda entender cuáles son sus mayores oportunidades de corto plazo,
generalmente hay unas palancas más agradecidas, que es precio y promociones, y hay otras más de medio y largo plazo. Pero antes de categorizar a cada una y que te las explico un poco más en profundidad, es fundamental no actuar en una o en dos palancas de una manera por silo o de una manera muy monográfica en esas palancas, sino que es fundamental tener una visión integral, como decía antes. Esa visión holística te va a permitir tener una consistencia en tu actuación. ¿Vale? Entonces, partiendo de que tú puedes priorizar el análisis y la búsqueda de oportunidades de unas palancas versus otras en el corto plazo, pero necesariamente para que todo gire y sea consistente y tengas una mejor relación con tus consumidores y con tus intermediarios, Canal Moderno, Canal Horeca, has de mantener esa integralidad en la gestión de tus palancas. Si ya me voy a qué palancas tienen mayor impacto... Sí, no seas consultor. A ver, concreta. Corto plazo, precio y promociones. El precio te permite ser más atractivo a ojos del consumidor, te va a permitir capturar mayor valor en el muy corto plazo, gestionar la canibalización de tu propio portafolio, te va a permitir hacer que el consumidor se mueva a una oferta de un poco mayor valor si gestionas bien el precio. Y promociones, fundamental y muy típica, donde puedes estar dejando dinero sobre la mesa. En las promociones, el volumen incremental que te generan las promociones puedes hacerlo gastándote la misma cantidad de inversión promocional, conseguir mucho mayor volumen incremental, o bien mantener el volumen incremental que estés consiguiendo capturar con tus promociones, pero con una menor inversión. Entre el 40 y el 60% de las promociones de una compañía son promociones no rentables. Bien sea porque tienen un mal volumen incremental, las promociones están mal ejecutadas, están mal planificadas en cuanto a calendario, no fidelizan, por tanto, o generan un efecto inmediato pero no fidelizado en el medio y largo. Hay mucha oportunidad en la parte de promociones. Por tanto, precio y promoción a tope de corto plazo. Medio plazo, arquitectura de portafolio. Ahí tú puedes ir buscando esos huecos de portafolio que no estás cubriendo exactamente la necesidad del consumidor. Siempre hablo de consumidor, ¿vale? Si te fijas. Si bien, aunque identifiques los huecos, pues en función de la velocidad de tu compañía, del time to market, puedes estar hablando de meses, siendo optimista, si es solo un cambio de formato, un nuevo formato, o si es una necesidad que va un poco más allá e incluso requiere innovación, pues puedes estar hablando de un año o de más tiempo aún. Esta es una palanca de medio plazo. Y largo plazo, la inversión al trade que mencionaba antes, hay una parte más de corto plazo, pero hay otra parte y sobre todo las condiciones comerciales, ese trade investment es de largo plazo, porque en el momento en que quieres influir en esas palancas, que son palancas fundamentales, donde hay una gran bolsa, hay un gran desembolso ahí en todas las compañías de consumo, pero ahí cuando tocas esas palancas generas tensión comercial con tus clientes. Con tu cliente, claro. Y generalmente va apalancado de negociaciones anuales, la típica negociación anual que haces con una cadena de supermercados o con un gran distribuidor. Y ahí lo que te tienes que plantear sobre todo son objetivos plurianuales para ir balanceando esa tensión comercial, que es una tensión comercial sana, donde al final han de ganar las dos partes, pero tienes que, sobre todo, lo bueno de eso o lo mejor que puedes hacer es construir una visión plurianual, multianual, para partiendo de tu punto de partida, sea el que sea, menos o más poderoso, sepas hacia dónde tienes que ir. Y aunque la tormenta te vaya desviando, a los 3 años estés llegando por lo menos a aquello que tú medio vislumbraste 3 años atrás. Oye, has hablado, y creo que en estas charlas no le hemos dado suficiente importancia a la hostelería. Tú que manejas muchos países, ¿se hace igual la hostelería y la alimentación? ¿Depende del país o...? Depende del país. En Europa o en cualquier parte del mundo, en función del país del que hablemos, el canal de hostelería tiene mucho peso, como puede ser España, por poner el ejemplo más cercano, y tenemos el contraejemplo,
donde Cedancia, el canal moderno, hipermercados y supermercados, es el canal más importante con un peso muy significativo. Estamos hablando en función de la categoría, pero podemos estar hablando que en Cedancia el canal moderno es un 80% y 20% Horeca, cuando en España, pues insisto, dependiendo de las categorías de las que estemos hablando, pero puede ser que el 60 o el 70% sea el Horeca y la parte restante del canal moderno. Rentabilidad en muchas categorías. Y la rentabilidad no tiene nada que ver. Hay una tendencia que se van pareciendo un poco más, se van acercando, pero todavía el canal Horeca es mucho más rentable que el canal moderno. ¿Y hace revenue igual? ¿Las técnicas son las mismas o no tiene nada que ver? Hay algunas, las palancas clásicas son las mismas, pero lo que hay dentro de cada palanca es muy diferente. En el canal moderno es algo mucho más estructurado, donde tienes acceso a mucha más información. A menudo tienes que pagarla, pero es un canal rico en información, por tanto te permite una capacidad analítica muy superior y una toma de decisiones más formadas. Ahí, en el canal moderno, importa más, lógicamente, el precio es fundamental, tanto para la cadena como para el consumidor final. Hay mucha comparativa de precio. El surtido y los formatos también son importantes. La negociación anual con tus clientes es fundamental. Si te vas al canal Horeca, ahí tienes un canal, y el canal moderno, a pesar de que hablo de España, también cambia país por país, pero en España tienes, a pesar de todo, una alta concentración en pocos participantes. En el canal moderno en España, de acuerdo a los últimos datos de cuota de mercado, 5 cadenas te hacen el 50% de todo lo que se vende en canal moderno. Si te vas a Horeca, es un canal mucho más desestructurado, mucho más atomizado. En España tienes 2.000, 2.500 distribuidores para atender hostelería, imagínate. Aunque ninguna compañía trabaja con semejante número, puedes estar trabajando en función de la compañía y de la estrategia, de cómo quiere hacer su aproximación al mercado. Puedes estar trabajando con 50 distribuidores, con 100, 200, 500, pero nunca vas a manejar el universo. Tienes acceso a menos información, no a ninguna, a menos. Es un canal que está menos profesionalizado, aunque está profesionalizándose cada vez más. Entonces tienes una mayor dificultad analítica y donde también las palancas o lo que más premia al sector es algo diferente. Los formatos siguen siendo muy importantes en hostelería, en Horeca. El precio no es tan importante. Sigue siendo importante, pero no lo es tan importante como en el canal moderno. Es más importante la propuesta de valor integral que tú ofreces al distribuidor y al punto de venta, la experiencia de venta que tú ofreces en el punto de venta final, las mecánicas promocionales que tú tienes en Horeca. Hay mucha más riqueza de herramientas promocionales, los acuerdos de hostelería con los que llegas con los bares o restaurantes. Es muy distinto. ¿A ti cuál te gusta más? ¿El revenue de un canal, de alimentación o de hostelería? Me gusta la sencillez. Mójate, anda, mójate. Es más divertido Horeca. Es más divertido Horeca. Sí, porque además también te permite conocer toda la hostelería. Oye, Datan, has hablado antes de inteligencia, de datos. ¿Qué rol juegan los datos en el revenue y qué rol crees que pueden llegar a jugar? Los datos son fundamentales en ambos canales, son fundamentales para la toma de decisiones informadas, para identificar las oportunidades y detectar los riesgos. Los datos te permiten medir tu performance contra tus competidores, entender tu rentabilidad por marca, por canal, por formato, todo el ramillete que se te ocurra. Te permite anticipar la reacción del consumidor, tanto cuando vas a hacer un ajuste de precios o lanzar determinadas promociones, como cuando lanzas un producto nuevo. Típico en la innovación es muy complicada, pero puedes hacer una innovación con un poco más de confianza si has hecho antes el trabajo previo de entender cuál es la disposición de pago de los consumidores.
Los datos son fundamentales porque te permiten muchas de estos ejemplos. ¿Crees que hemos avanzado mucho de cuando tú hacías tus proyectos en consultoría a hoy en términos de data? ¿Y crees que se va a avanzar mucho para adelante? Se ha avanzado mucho. Antiguamente, por ejemplo, era muy raro que en el canal Horeca los distribuidores quisieran compartir su información de ventas contigo. Hoy en día esto es algo común, es una práctica habitual, porque entiendes, no les vas a robar sus clientes, ni mucho menos. Que es el gran temor, ¿no? Me van a quitar los clientes. Y tú lo que haces es utilizar su información para enriquecer y para ayudarles a que vendan más. Por tanto, es una ganancia, es ganar-ganar para ambas partes. Entonces, se ha avanzado mucho en esa cultura de datos y yo creo que todavía vamos a ir a un paso más allá. Todavía se puede explotar mucho más la información. Es importante también que en los datos esto no es algo estático. El RGM, el Revenue Management, supone hacer cambios continuos, adaptación continua. Entonces, la lectura de datos y datos actualizados de ambos canales, si hablamos del mundo de la hostelería, pero me da igual si hablamos de otros canales especializados, de farmacia, de cadenas de perfumerías, de tiendas de veterinarios, da igual. Los datos son fundamentales para esa toma de decisiones que mencionaba antes. Pregunta difícil ahora, que aquí se han mojado, muchos amigos tuyos se han mojado de manera diferente. A ver. ¿Dónde cuelgas el revenue? ¿En comercial, en marketing, independiente? ¿Lo cuelgas del cuello? Esta es una muy buena pregunta porque nunca hay una respuesta consensuada. Y si vas a las grandes compañías que ya tienen una capacidad establecida de revenue management, verás que cuelga de muchas áreas distintas. Mi recomendación particular, de acuerdo a lo que yo he vivido como consultor y también trabajando en empresas finales de consumo, mi recomendación y donde creo que más valor y más impacto genera es colgando directamente de la dirección general. Colgando de la dirección general te permite evitar cualquier sesgo si cuelga esta pata de cualquier otra área, sea de finanzas o sea de comercial o de cualquier otra. No vas a tener ese sesgo y te permite una mayor velocidad en la toma de decisión, mayor credibilidad desde el inicio y eliminas cualquier roce. Cuando tú cuelgas de un área en específico, van a surgir roces, típica discusión ventas-finanzas, ¿no? Si cuelgas de finanzas, y ya yéndome a un mundo alternativo, donde, vale, no cuelgo de la dirección general. ¿De qué otras áreas se suele ubicar esta práctica? Habitualmente, bien sea finanzas o bien sea comercial. Si lo ubicas en finanzas, generalmente finanzas va a estar muy preocupado del bottom line, del margen, y en un momento dado el riesgo que corres es pérdida de market share en el medio y largo plazo y pérdida de afinidad o de relación con el consumidor. Si lo ubicas en comercial va a estar muy tentado al volumen, poco, a la venta y menos al margen. Entonces vas a tener siempre ese sesgo hacia un lado a otro. Otro buen sitio donde puedes ubicar revenue management puede ser si tienes un departamento de estrategia, un área estratégica muy sólida en la compañía y con influencia y con llegada directa al director general, puede ser una buena solución, una solución intermedia si no lo quieres ubicar en la dirección general. Oye, Joaquín, y dentro del modelo organizativo, ¿tú crees en los centros de excelencia? Es decir, en alguna compañía grande que opera en diferentes países, ¿conoces que se monten centros de excelencia que den servicio? ¿Crees en eso o los países deben de tener sus propios revenue management? Para mí el modelo ideal es una combinación de ambos. Necesitas tener un pequeño equipo a nivel local, donde ese equipo local te ayude a la toma de decisiones, ¿vale? Pero tú puedes tener un centro de excelencia donde tengas una capacidad más robusta, donde tengas unos perfiles incluso diferentes a ese equipo que vas a tener en cada uno de tus países, con una capacidad más robusta de análisis y perfiles diferenciados, que seguro que a nivel local no te saldría la cuenta tener, y además tendrías duplicidades de equipos. Por tanto, puedes tener un centro de excelencia ubicado en uno de tus países
Y ese centro de excelencia, por supuesto, dando servicio al país donde está, pero dando a su vez servicio y capacidad de análisis y de una primera identificación de oportunidades a varios países de su entorno. Y luego esos pequeños equipos que tengas de revenue management en cada uno de los países, que con esa capacidad de analítica que tiene el centro de excelencia, te hagan el filtro local y acaben tomando la última decisión acercado a la realidad del consumidor y acercado a la realidad del mercado. Tiene todo el sentido gestionarlo así. Creo que es el modelo más robusto y más eficiente de un punto de vista de coste-beneficio. Tú montas un centro de coste potente analíticamente y con las tools que dan servicio a varios países, pero la última toma de decisión la toma el país entendiendo las ocasiones de consumo de cada uno de los países. Justamente. Oye, un consejo que le darías a alguien que va a empezar a hacer revenue management en su compañía ahora. Hay varios consejos. Uno es evitar perder muchas veces la necesidad de impulsar el revenue management o quiero avanzar en revenue management dentro de mi compañía viene impulsada por una carencia de resultados financieros, P&L, cuenta de resultados. Entonces, es importante que no se pierda el foco último en el consumidor. Empezar una capacidad de revenue management por la búsqueda de objetivos financieros es un error. Quizá en el muy corto plazo sí que optimices y sí que mejores tu cuenta de resultados, pero tienes un riesgo latente de afectar de erosionar, de ir descuidando casi sin que te enteres tu fortaleza como compañía y afecte al final en la participación de mercado. Otro error típico es fijarse solo en una palanca, especialmente en la de precio o en la de promociones. Muy típico precio. Antes hablábamos de la importancia de los datos. Entonces, tú trabajas para una compañía y están obsesionados con la palanca del precio, lógicamente es fundamental y decía, es una de las palancas de corto plazo. Si no tienes una capacidad analítica por detrás es pura adivinación, estás apostando y para eso es mejor irse al casino. Pero no solo puedes trabajar la palanca de precio, no debes obsesionarte con la palanca de precio. Yo he conocido compañías donde se comparaban las subidas, hablaban del poder de precio, del pricing power, y casi que un ratio de éxito era si tu compañía subía precios más que tu competidor directo. Bueno, pues esto lo puedes hacer, pero si el consumidor no responde a eso y si no has tenido en cuenta al consumidor, al final lo que vas a tener que hacer es compensar una subida desproporcionada de precio con mayor inversión promocional que te va a salir más cara y que va al final a hacerte ganar menos dinero. Por tanto, hay que evitar obsesionarse con la palanca de precio, hay que tener al consumidor muy presente. Otro error típico es no tener la paciencia o no tener el tiempo de medir resultados e ir enriqueciendo todo el ciclo. El ciclo es diseño, ejecución y medición de resultados y retroalimentación. Muchas veces en el día a día, en la parte promocional, no tienes el tiempo suficiente para medir el impacto de tus promociones, el retorno de la inversión. Y si no lo haces, no aprendes y no enriqueces el diseño de nuevas promociones, con lo cual seguirás cometiendo aquellas bondades y errores que hayas cometido en tu diseño promocional de tu versión 1, los irás repitiendo en siguientes ediciones. Por tanto, ese ciclo, hay que cerrar el ciclo de la medición de resultados y retroalimentación. Por último, tendencias. ¿Cómo ves el revenue en los siguientes 3 años en tu compañía? Bueno, no tanto en mi compañía en general. Creo que hay algo de lo que todo el mundo está hablando ahora, que es de la inteligencia artificial, que esto va a cambiar algo. Creo que nadie sabe muy bien todavía cómo va a cambiar. Sabemos que va a cambiar. Sabemos que va a cambiar. No creo, me encantaría que alguien me dijera cómo va a cambiar exactamente. En un capítulo podría adelantarme y tener una ventaja competitiva. Sabemos que va a cambiar, nos va a permitir una mayor agilidad en la parte analítica. Vamos a poder tomar decisiones de manera más rápida
y hasta ahí. Entonces, quizá puedas tener eficiencia en cuanto a equipo, apoyándote más de la inteligencia artificial, pero las palancas van a seguir y vas a tener que seguir sabiendo hacer la lectura adecuada del consumidor. No creo, pero insisto que todavía es muy incierto cómo al final te puedes apalancar en la inteligencia artificial. Eso uno. Antes mencionabas los centros de excelencia también. Me parece que esto para una compañía multinacional es hacia donde tenemos que caminar por esa eficiencia de costo-beneficio que mencionaba antes. Hacia ahí creo que va a seguir evolucionando el mundo y también a la mayor y mayor utilización y adquisición y explotación de la información que decíamos. Joaquín, pues muchas gracias por haber compartido hoy tu sapiencia, y aquí tienes tu casa para lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro.